¿Qué tal, mis amados hermanos? Reciban un cordial saludo de sus pastores Jorge Pérez y Elvira Mercado. Recuerden que estamos transmitiendo nuestros servicios a través de las redes sociales, Facebook, Rey de Gloria TJ, y ahora contamos con un canal en YouTube para que también nos puedas ver en el horario que tú desees. Iglesia Rey de Gloria Tijuana, así nos puedes encontrar. Recuerda muy bien conectarte los días jueves 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana. Necesitamos saber de ti, necesitamos saber que estás bien. Mándanos un pequeño mensaje a la hora de la transmisión. Recuerda muy bien, quédate en casa. Te Dios amamos. bendiga. Bendiciones para todos. Hola, mi amado hermano, Dios le bendiga en esta hermosa tarde que hizo el Señor. Hoy tocó el privilegio de abrir este servicio y les invito a que abran sus Biblias en Salmos 86:12 y la palabra de Dios dice así: Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Y así como dice esta porción, es que yo le invito a mi hermano a que le alabe con todo su corazón, con todo su amor, porque él lo merece. Y vamos a adorar y exaltar su nombre. Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor mi Dios, en esta tarde, mi Dios, te agradecemos, Señor. Agradecemos este tiempo, Señor, de adorarte, mi Dios. Agradecemos, Señor, ese tiempo, Señor, de exaltarte, Señor, en familia, mi Dios. Yo les pido, Señor, le pido por cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, Señor, que usted bendiga sus vidas, Señor, bendiga sus hogares, Señor Jesús. Supla, Señor, y cubra, Señor, sus necesidades, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de los levitas, Señor Jesús, que han dispuesto, Señor, su tiempo, Señor, de exaltarte y glorificarte, Señor Jesús. Y te pido, Señor, por el que va a dar la palabra, mi Dios, que usted sea, Señor, ungiendo sus labios, Señor, que dé esa palabra, Señor, a través de mi hermano, mi hermana que va a compartir, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo te doy la honra y la gloria, Señor. Toda alabanza y toda adoración, Señor, es para usted. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios amado. Pues mi hermano, le invito a adorarle al Señor con todo su corazón. Disponga su corazón para exaltarle. Dios le bendiga. Te doy gloria de tu
sobre nosotros, ¿verdad? Vamos a declarar que eres el Cordero de Dios, es el Rey que la muerte venció, es el Cordero de Dios. Vamos, levanta tu voz ahí en tu hogar.
Decláralo, Señor, está en este lugar. Señor, está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para sanar, para librar, para
ha llegado el momento glorioso. Sí, el momento glorioso donde puedes hacer tu depósito de tu ofrenda o de tu diezmo, en donde aquí puedes ver en la pantalla el número de cuenta por medio de la tienda OXXO o en transferencia. Recuerda, la iglesia sigue trabajando y seguimos teniendo gastos de nuestro edificio. Así que te animo y te invito que lo hagamos de corazón, porque Dios bendice al dador alegre. Dios les bendiga, familia Rey de Gloria. Es un gusto volver a estar nuevamente compartiendo con ustedes. Lamentablemente no pudo ser en la iglesia. Hace unas semanas atrás, cuando me dijeron que me tocaba compartir, yo dije, wow, probablemente para esa ocasión ya podamos estar en la iglesia con la congregación, compartiendo, conviviendo, pero lamentablemente no fue el caso. Hace unas semanas atrás yo le preguntaba al Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿De qué quieres que comparta? ¿Qué tema será el indicado para presentar en este día? Y en estas últimas semanas Dios ha tratado mucho conmigo. Y Dios me dio una palabra que es primeramente para mí. Y fue tan impactante para mi vida esta palabra que dije, definitivamente tengo que compartirlo con mis hermanos. Dios me dio 3 palabras. No te afanes. 3 palabras muy sencillas, pero que dicen mucho. Y es precisamente lo que en esta hermosa tarde yo quiero compartir con ustedes. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando yo leí esta porción, quise buscar un poquito para entender qué es lo que el Señor intentaba decirme a través de esta palabra. Y en la traducción lenguaje actual, siento yo que está un poco más explicado, viene con palabras más claras, y quiero leérselos también. Dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes?
Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. No te afanes. ¿Qué es afanarse? En el diccionario dice que afanarse es dedicarse a un trabajo o a una tarea con mucho empeño e interés. Hacer todo lo posible por conseguir una cosa. Los afanes son aquellos trabajos y fatigas que se soportan para conseguir una cosa en específico. En la versión traducción lenguaje actual, usa más la palabra preocuparse, preocupación. Y una preocupación es un estado de desasosiego, una inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema, etc. Es una cuestión o un asunto en que una persona centra su atención o su interés. En la actualidad, nosotros estamos pasando por una situación difícil a nivel mundial. Estamos en una cuarentena que ya pasó de los 40 días. Estamos hablando de aproximadamente 2 meses que llevamos en esta situación, un poquito más tal vez, y que aún no sabemos cuándo va a terminar. No sabemos si falten unas semanas o unos meses, o cómo vaya a ser la situación después de que esta cuarentena pase. No sabemos. Sin en cambio, estamos todos preocupados, estamos todos afanosos en diferentes cosas, tratando de sobrevivir o de sobrellevar esta situación. Y Dios nos está diciendo, no te afanes. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Nosotros estamos ahorita preocupados porque en esta cuarentena no podemos salir y muchos que tienen que quedarse en casa por diversas razones, que no pueden salir, dicen es que si no puedo salir de mi casa no puedo trabajar, y si no puedo trabajar no voy a tener dinero, y yo necesito dinero para poder suplir las necesidades de mi familia. ¿Por qué? Porque en mi casa hay que pagar tal vez la renta, el agua, la luz, el gas, el mandado. Son muchas cosas las que necesitamos para que nuestra familia se encuentre bien. Y si tú no puedes salir, si no puedes ir a trabajar, entonces, ¿qué va a pasar con tu familia? Después de 2 meses, algunos han estado pasando por situaciones muy críticas, de mucha necesidad. Y yo sé que algunos de ustedes me entienden lo que les estoy diciendo, porque también en mi casa hemos tenido algunas dificultades, pero si tú estás ahí escuchando este mensaje, significa que tienes un aparato a través del cual me estás escuchando, ya sea un teléfono, una computadora, un televisor, y para eso requiere servicios como el internet, por ejemplo. Eso significa que puedes todavía tener esos accesos. Si tú estás ahí y me estás viendo en este momento, probablemente acabas de dar de comer a tu familia o estás esperando que termine la transmisión para dar de cenar a tu familia. Así sea un plato de frijoles, mi hermano. Si tú tienes algo que servir en tu mesa el día de hoy, es algo. No estás en ceros como algunos otros sí lo están. Si tú estás ahí escuchándome, lo más importante es que precisamente estás ahí, me estás escuchando, estás respirando, aún tienes vida y tienes esa oportunidad de poder hacer muchas cosas más. Tenemos la esperanza de que vamos a salir de esta situación. No sabemos en qué momento o bajo qué circunstancias, pero tenemos esa esperanza y eso es algo muy importante. Hay algunos que dicen, bueno, no podemos salir, no podemos congregarnos, no podemos asistir a la iglesia, no podemos vernos y convivir como hermanos. Si no veo las transmisiones que la iglesia tiene a través de las páginas de las redes sociales, entonces no me estoy alimentando.
Y si no me estoy alimentando, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Cuando me refiero a alimentarme, me refiero a una alimentación espiritual, al estar conectados como estamos el día de hoy recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, a fortalecernos espiritualmente. Y si no lo hacemos, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en una semana? ¿Qué va a pasar en un mes? Y estamos afanosos tratando de encontrar una solución a esta situación que estamos atravesando. Y te vuelvo a repetir. Dios dice, no te afanes, porque Él tiene el cuidado de nosotros, porque Él está al pendiente de cada una de nuestras necesidades. En mi casa, en mi familia, hemos podido ver la mano de Dios y hemos visto cómo hasta el día de hoy no nos ha faltado. Y gracias a Dios, no solo no nos ha faltado, sino que Dios nos ha dado para que podamos compartir con otros, para que podamos ayudar y apoyar a otros que están en necesidad. Y no es que tengamos abundancia, pero todos los días en mi casa podemos comer. Y tenemos facilidades que, sinceramente, solamente Dios nos las puede dar. ¿Por qué? Porque al igual que ustedes, también estamos atravesando por esta cuarentena, que no todos podemos salir, que no todos podemos ir a trabajar, que los ingresos en nuestra casa no son los que eran antes, y si antes ya había necesidad económica, ahorita también la hay. Pero estamos tranquilos y estamos confiados porque sabemos que la ayuda viene de arriba. Y es el único lugar donde podemos recibir la ayuda que necesitamos en este momento. El único que puede satisfacer nuestras necesidades y el único que puede darnos lo que nos está haciendo falta en este momento es Dios. Yo quiero contarles una historia que viene en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y es la historia de Daniel. El profeta Daniel, en el libro del mismo nombre, nos cuenta toda su historia y me llama mucho la atención en este momento porque Daniel estuvo en cautiverio. Libro de Daniel, capítulo 1, nos cuenta por qué es que él estuvo en cautiverio. En el versículo 1 dice que el rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Judá y Dios la entregó en sus manos. Dios se lo permitió. Y cuando tomaron el ejército de Babilonia, cuando tomó la ciudad de Judá, llevó con ellos pues muchos tesoros que había en la ciudad. Y no solamente se llevaron tesoros, sino que dice la Biblia que el rey Nabucodonosor pidió que se escogieran algunos jóvenes del pueblo de Israel para que fueran llevados al palacio del rey en Babilonia. Y hay una parte en el versículo 4 donde dice que tenían que ser muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y entre esos jóvenes que llevaron estaba Daniel. El versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Esto es porque si ustedes leen toda la historia, cuando Daniel y sus otros compañeros que estuvieron con él en el palacio del rey en Babilonia, ellos fueron elegidos para ser preparados conforme a las costumbres y la cultura de ese pueblo. Y ellos estaban convidados a comer de la comida del rey. No les daban cualquier comida. De la comida que se servía a la mesa del rey era de lo que los iban a alimentar a ellos. Y en el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto es porque Daniel tenía una convicción en su corazón y él no quería ser como ese pueblo. Él quería mantenerse firme en lo que él había aprendido, en sus creencias. Él quería mantener su fe firme en el Dios verdadero. Y es por eso que él tomó esta decisión. En el versículo 17
dice, a estos 4 muchachos, hablando de Daniel y de 3 jóvenes más que estaban con él, que igual que Daniel decidieron no contaminarse, dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto fue lo que Dios les concedió por la fe que ellos tuvieron, por la convicción que ellos tuvieron de mantenerse firmes en lo que ellos creían. Y en el versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Cuando estos jóvenes que se encontraban en cautiverio, es decir, fueron arrancados de su tierra y fueron llevados a un lugar lejos, a un lugar diferente, con costumbres y creencias distintas a las que ellos tenían. Cuando ellos fueron llevados allá, se les privó de lo que ellos tenían. No eran jóvenes cualquiera, eran príncipes del pueblo de Israel. Eran jóvenes que habían sido educados y enseñados dentro de la palabra y estaban en una situación muy difícil, porque un cautiverio es estar preso. Ellos vivían en el palacio del rey, pero ellos no podían tomar la decisión de irse de ahí. Y yo no creo que ellos estaban muy cómodos sabiendo en qué situación se encontraban. Yo creo que ellos en el fondo de su corazón anhelaban volver a su hogar con sus familias, a lo que ellos tenían, a lo que ellos conocían, pero no podían hacerlo. Y no la decisión era de ellos. La decisión era de un hombre que quiso tomarlos y ponerlos a su servicio. Y quiso hacerlos a como él quería. Pero estos jóvenes tomaron una decisión que sí podían tomar. Mantenerse fieles a Dios, confiando totalmente en Dios. Nosotros no estamos en un cautiverio. Sí, es verdad, se nos recomienda no salir de casa, pero no porque no podamos salir, no porque no tengamos la libertad de hacerlo, sino que estamos protegiéndonos, estamos protegiendo nuestra vida y estamos protegiendo a nuestras familias y estamos siendo cuidadosos para no vernos envueltos en esta enfermedad que está atacando y que está cobrando muchísimas vidas en todo el mundo. Pero no estamos en cautiverio. Tenemos la oportunidad de hacer. Ellos no la tenían. Ellos solamente podían hacer lo que se les decía. Pero cuando ellos tomaron esa decisión de no contaminarse con lo que había en el palacio, Dios los respaldó. Daniel fue usado por Dios durante su cautiverio en Babilonia y su fe fue puesta a prueba en varias ocasiones. Si nosotros leemos el libro de Daniel, vamos a encontrar muchas partes de su vida donde él tuvo que enfrentarse a diversas situaciones donde su fe era probada, como cuando fue lanzado en el foso de los leones. Los que conocen la historia saben que él salió victorioso, pero no fue por él nada más, sino fue por la fe que él tenía en Dios, por esa confianza que él tenía en su Dios, que no importaba lo que viniera después, él sabía que Dios no lo iba a abandonar. Fue un hombre de extraordinaria sabiduría y percepción espiritual al que le tocó vivir en unos tiempos de repentinos cambios que sacudían el mundo, pero mientras todo eso ocurría, él mantenía un pie en la tierra, mirando los asuntos a su alrededor con sensatez y aplomo, mientras que tenía otro pie colocado firmemente en las cosas eternas. Dice la Biblia que estamos en el mundo, mas no somos de este mundo, pero mientras estamos aquí, pues tenemos que mantenernos firmes. Y eso era lo que Daniel hacía. Él estaba en esta tierra con la sensatez necesaria para vivir la situación que estaba atravesando, y podía hacerlo porque estaba firmemente colocado en las cosas eternas, es decir, en su fe en Dios. Desde esa posición, Daniel veía con claridad las tentaciones a las que su fe se tenía que enfrentar. Por un lado, el peligro de perder su identidad como creyente en el Dios del cielo, pero por otro, asimilarse a la cultura de su tiempo.
Él no hizo ninguna de estas dos cosas y por esa razón pudo ser un siervo de Dios útil a su generación. Con frecuencia, los problemas nos paralizan y llegamos a pensar que no podemos hacer nada para el Señor. Daniel podría haber pensado de ese modo. Sin duda, como hemos considerado, su situación era mucho peor que la de la mayoría de nosotros. Pero él no se rindió, y no lo hizo no porque fuera un idealista absurdo, sino porque tenía fe, y la fe siempre nos lleva a vivir una realidad superior, porque la fe es la que marca la diferencia. Yo les comentaba al principio que en estas últimas semanas Dios ha estado tratando conmigo con estas 3 palabras: no te afanes, no te preocupes. Eso es lo que Dios me ha estado diciendo. No te preocupes. No te preocupes por lo que va a pasar más tarde. No te preocupes por lo que va a pasar mañana. No te preocupes por cómo van a ser las cosas después de esto que está pasando. No te preocupes por nada. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo tengo el control. Deja de preocuparte por lo que puedes o lo que no puedes hacer y ocúpate de lo que sí puedes hacer. ¿Y qué es lo que sí podemos hacer? Quejándonos no haremos que termine esta pandemia, ni mejoraremos nuestra situación. Solo una vida de fe y oración logrará marcar la diferencia. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? No podemos salir, no podemos congregarnos, pero sí podemos predicar. ¿Cómo? Como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Podemos utilizar todo lo que la tecnología nos brinda. Estamos haciendo transmisiones a través de la página de Facebook de la iglesia, a través del canal de YouTube, y estamos logrando alcanzar a las personas. Estamos poniendo de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación al hacer que este mensaje llegue no solamente a la congregación de Rey de Gloria, sino a muchas otras personas que estaban en sus casas y por alguna razón no habían ido a la iglesia. Pero ahora, a través de sus teléfonos o sus computadoras, pueden conectarse a las páginas y recibir el mensaje. Eso es algo que sí podemos hacer. Podemos tomar nuestro celular y hacer una llamada o mandar un mensaje a aquellas personas con las que no hemos hablado y decirle, no te preocupes, Dios tiene el control. No te afanes, Dios está ahí. Dios puede suplir tu necesidad, porque sabemos que Dios lo puede hacer. Y Él lo está haciendo hasta ahorita. Creo yo que todos pueden decir conmigo, Dios está haciendo algo. No es la misma necesidad que tengo yo o que tienen ustedes, pero sea cual sea, Dios puede hacerlo, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, debemos dejar de preocuparnos de aquellas cosas que no podemos cambiar, porque no podemos cambiar la situación actual que estamos viviendo, pero sí podemos ocuparnos en la oración, sí podemos ocuparnos en el ayudar a los demás. Si Dios me bendice a mí con 1 kilo de frijol, bueno, yo puedo bendecir a mi hermano con la mitad. Y de esa manera logramos que haya comida en mi casa y en la casa de mi hermano. Pero sabemos que Dios no nada más nos bendice con eso, Dios nos bendice con más. Y nos da más para que nosotros podamos dar a otros también. Porque Dios quiere usarnos para ayudar y bendecir a otros. Eso es algo en lo que podemos ocuparnos y dejar de preocuparnos o de afanarnos por lo que va a venir el día de mañana. Leíamos al principio en Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34 que no nos afanemos por nada. No nos preocupemos por lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir. Porque Dios provee. Él es nuestro proveedor y Él quiere seguir dándonos. Lo único que Él espera es que nosotros tomemos un tiempo en medio de todo este caos y nos pongamos delante de Él y le digamos, Señor, quiero dejar aquí mis cargas, quiero soltar aquí todas mis preocupaciones, quiero confiar totalmente en lo que tú quieres hacer en mí.
Cuando nosotros hagamos esto y dejemos nuestra vida totalmente en manos de Dios, vamos a tomar la mejor decisión de nuestras vidas. Porque Dios no se equivoca y Dios quiere lo mejor para nosotros, para nuestras familias. Si tú como padre, como madre, quieres lo mejor para tus hijos y te esfuerzas todos los días por dárselos, imagínate nuestro Padre que está en el cielo, que es el dueño de todo. Él puede darnos todo lo que necesitamos y más. Pero para eso tenemos que dejar de preocuparnos, tenemos que dejar de afanarnos y confiar totalmente en Él. Podemos mantener la fe. Eso es todo lo que Dios quiere, que mantengamos la fe, que le creamos a Él y Él tomará el control de esta situación. ¿Cuándo va a terminar esta pandemia? ¿Cuándo va a terminar esta cuarentena? No sabemos. ¿Cómo la vamos a terminar? Tampoco la sabemos. Y si Dios decide que algunos de nosotros no salgamos, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo tengo esa tranquilidad de saber que si Dios me llama a cuentas en este momento, yo voy a ir delante de su presencia y voy a entrar al gozo de mi Señor, ¿de qué más me voy a preocupar? Esa es mi prioridad. Eso es lo más importante que debemos de tener cada uno de nosotros. No estar pensando en qué voy a hacer de comer o cómo le voy a hacer para traer comida a mi casa. Pensemos en guardar de nuestra salvación y no perder nuestra fe en Dios, que de todo lo demás Él se va a ocupar. Mateo 6:33, se los voy a repetir nuevamente, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La ropa, la comida, los zapatos, el trabajo, todo eso que nos afana y nos mantiene ocupados en algo que al final de cuentas es irrelevante. Les leo nuevamente Mateo 6:33 en la traducción lenguaje actual. Y dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. No te afanes, hermano. Deja de preocuparte por esto, por aquello y por todo lo demás. Ocúpate en hacer lo que Dios te pide que hagas y Él se encargará de proveer para ti y para los tuyos todo lo que necesiten. Este es el mensaje que Dios me dio, que Dios trató ya en mi vida y que yo quería compartir con ustedes. Espero que la próxima vez que nos veamos pueda ser en persona, y si no es así, pues no importa. Seguimos teniendo estas opciones que nos da la tecnología y podemos hablarnos y podemos vernos a través de una pantalla por lo pronto. Pero sabemos que el día de mañana, cuando estemos delante de la presencia de Dios, vamos a estar allá todos juntos alabando y glorificando su nombre. Y todo esto que estamos pasando aquí en este momento va a ser solo un recuerdo. Algo que ya pasó, algo que superamos. Y gloria a Dios, hermanos. Es un gusto saludarles. Les mando en la distancia abrazos, besos y muchas bendiciones para ti que me estás escuchando. Yo te voy a invitar a que cierres un momento tus ojos. Quiero hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que me están escuchando en este momento, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, Padre. Yo te doy gracias por las bendiciones que tú traes y que traerás a cada uno de ellos, Señor.
Yo pongo cada uno de estos hogares en tus manos, mi Dios, y yo creo firmemente, mi Dios, en tus promesas. Enseña, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros a tener esa fe que necesitamos tener para que podamos confiar plenamente en lo que tú haces y lo que harás por nosotros, Señor. Gracias porque nos cuidas, gracias porque suples, gracias, Señor, porque dice tu palabra que debemos dar gracias en todo y por todo, Señor. Por lo bueno, por lo malo, por todo lo que acontece, Señor. Porque con las cosas buenas crecemos y con las cosas malas que a veces tú permites que sucedan, Señor, es para enseñarnos, para que sigamos creciendo, para que no nos olvidemos que tú estás ahí, Señor. Te amamos, Padre, en el glorioso nombre de Jesús. Bendiciones, mis amados. Hasta pronto.